Imagina despertar antes que el sol, no porque quieras, sino porque alguien más lo ordena. No hay alarma, no hay elección, solo el sonido de un látigo golpeando el aire. Bienvenido a Roma, siglo I después de Cristo. Hoy vivirás un día en la vida de un esclavo romano. Acompáñame, porque lo que vas a escuchar te mostrará el lado oculto del imperio que tanto admiramos. El sudor, la humillación, la esperanza y el miedo que marcaban la existencia de millones de personas. Si crees que conoces Roma, espera a escuchar esto. Nuestro protagonista se llama Marcus, aunque ese no era su nombre original. Fue capturado en una campaña militar en el norte y vendido como esclavo en el mercado de Esquilino. Ahora pertenece a un patricio llamado Lucio Valerio, un hombre de fortuna que disfruta de los lujos de la capital. Marcus vive en una pequeña habitación, sin ventanas, al fondo de la domus. El suelo es de piedra, frío incluso en verano. Duerme sobre un saco de paja. El día comienza antes del amanecer. Cuando las sombras aún dominan el atrio, Marcus ya está de pie. Debe encender las lámparas de aceite, barrer el suelo, calentar el agua del baño de su amo. Todo debe estar listo antes de que Lucio abra los ojos. Si algo falla, si el agua no está a la temperatura correcta o el pan no ha sido traído a tiempo, el castigo puede ser severo. No siempre un látigo, a veces basta una humillación pública. En Roma, la vergüenza era un arma tan poderosa como el hierro. Mientras los primeros rayos del sol cruzan los mosaicos del suelo, Marcus sirve el desayuno. Pan, queso, dátiles, vino diluido en agua. Él no come. A los esclavos domésticos se les permite probar las sobras, si las hay. Y aunque su vida parece miserable, Marcus tiene suerte. Trabaja dentro de una casa, no en el campo ni en las minas, donde la esperanza de vida rara vez supera los 30 años. Cuando Lucio sale de la casa, Marcus lo acompaña. Es su sombra, su asistente silencioso. Lleva su túnica extra, una pequeña bolsa con monedas, y se encarga de apartar a los mendigos que se acercan demasiado. En las calles de Roma, los esclavos son omnipresentes. Portan mercancías, conducen carros, barren las calzadas o siguen a sus amos con la mirada baja. No hay orgullo en su andar, pero sí una eficiencia aprendida a base de miedo. El bullicio de la ciudad es ensordecedor. Los pregoneros gritan los precios del día, los herreros golpean el metal, y de las tabernas sale el olor agrio del vino barato. Marcus observa sin mirar. No puede permitirse parecer distraído. Lucio, su amo, entra al foro a discutir con otros ciudadanos. Marcus permanece de pie, esperando, durante horas. Ni una palabra, ni un descanso. Solo el sol cayendo sobre su nuca. A mediodía, vuelve a casa para preparar la comida. En la cocina, otros esclavos se mueven con precisión automática. Una mujer hierve garbanzos, un muchacho corta carne de cerdo, otro aviva el fuego. Las jerarquías entre esclavos también son estrictas. Los domésticos como Marcus miran con desdén a los esclavos del campo, y temen a los esclavos más antiguos, que actúan como capataces. La solidaridad existe, pero se mezcla con el instinto de supervivencia. Cuando los amos comen, Marcus sirve cada plato con cuidado, inclinando el cuerpo, evitando el contacto visual. El silencio es norma. Las risas de los invitados llenan el triclinio mientras el aroma de los guisos impregna el aire. Luego, cuando todos se retiran, llega el momento en que Marcus y los demás pueden comer lo que queda. Trozos fríos, migas, huesos. Es un banquete para ellos, aunque sepan que mañana será igual. Y sin embargo, Marcus sueña. Sueña con comprar su libertad algún día, reunir unas monedas, tal vez aprender un oficio. En Roma, incluso los esclavos podían soñar, aunque la mayoría nunca despertara de su cadena invisible.
La tarde avanza y Roma arde bajo el calor. Los esclavos, sin derecho al descanso, siguen con sus tareas. Marcus debe acompañar a su amo a los baños públicos, un ritual casi sagrado para los ciudadanos romanos. Mientras Lucio charla y se sumerge en las piscinas de agua caliente, Marcus espera junto a la pared, sosteniendo su túnica y las sandalias. Nadie repara en él. Los esclavos son invisibles, aunque estén en todas partes. El vapor llena el aire y el olor a aceites perfumados se mezcla con el sudor. Marcus observa cómo los hombres libres discuten sobre política, comercio o poesía, y por un instante se imagina entre ellos. Pero un simple pensamiento de igualdad podría costarle la vida si alguien lo escuchara. En Roma, el orden social es tan sólido como el mármol de sus templos. Arriba, los ciudadanos, abajo, los esclavos. Y entre ambos, un muro que ni los más astutos logran escalar. Cuando regresan a casa, el sol ya comienza a caer. Marcus debe limpiar los restos del día, el polvo del atrio, los platos del almuerzo, las manchas de vino en los mosaicos. El trabajo nunca termina. Sin embargo, en esos breves momentos de silencio, cuando el amo duerme la siesta, Marcus se permite pensar. Recuerda su tierra lejana, el sonido del río donde jugaba de niño, la voz de su madre. Pero la nostalgia también es un lujo. En Roma, hasta los recuerdos parecen ajenos. Mientras enciende las lámparas para la cena, escucha a otros esclavos murmurar sobre rebeliones pasadas, nombres que se susurran con miedo y esperanza. Espartaco, por ejemplo, el gladiador que casi hizo temblar al imperio. Nadie se atreve a hablar abiertamente, pero esa chispa de libertad sigue viva, aunque sea en la imaginación. Y antes de seguir, si estás disfrutando este viaje al pasado, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Hay muchas más historias como esta esperando por ti. Cuando la tarde se apaga, la casa despierta de nuevo. Los invitados del amo llegan para la cena, y con ellos, un nuevo torbellino de órdenes. Marcus se encarga de encender los braseros, perfumar el atrio con incienso y disponer los cojines del triclinio. Cada detalle cuenta, la posición de las copas, el brillo de los candelabros, la frescura del vino. Un error mínimo puede significar un golpe o una humillación ante todos. En el banquete, el contraste es cruel. Mientras los ciudadanos se recuestan para disfrutar de sus manjares, los esclavos se mueven en silencio, casi coreografiados. Marcus sostiene una jarra de vino mientras escucha conversaciones sobre guerras, poesía o apuestas en el circo. Hablan de libertad, de gloria, de virtudes, sin notar la ironía de tener a su alrededor a quienes carecen de todo eso. Uno de los invitados, ebrio, se divierte arrojando huesos al suelo para que un esclavo los recoja. Las risas llenan la sala. Marcus mantiene el rostro impasible, porque mostrar desagrado es peligroso. En Roma, el esclavo no tiene rostro, ni historia, ni derecho a la ira. Solo sirve. La cena se extiende hasta entrada la noche. Los músicos tocan la lira, las esclavas bailan, el vino corre. Cuando por fin los invitados se retiran, Marcus y los demás deben limpiar el desastre. Restos de comida, copas volcadas, cera derretida. El cansancio pesa, pero no hay descanso. Falta aún lavar los utensilios, apagar las lámparas y preparar todo para el amanecer siguiente. Mientras friega una vasija, Marcus mira su reflejo en el agua sucia. Apenas se reconoce. Su cuerpo es fuerte, su espalda marcada por cicatrices antiguas. Sabe que no es dueño de nada, ni siquiera de su nombre. Pero dentro de sí, hay una llama que no se apaga, el deseo de algún día escuchar su propia voz sin temor. En ese silencio nocturno, sueña despierto. Cuando la casa por fin queda en calma, Marcus puede retirarse a su rincón. No hay cama,
solo el mismo saco de paja húmeda y el olor persistente del humo del hogar. El cuerpo le duele, pero lo que más pesa es el silencio. En ese instante de quietud, los esclavos más cercanos aprovechan para hablar en voz baja. Comparten historias del día, pequeñas bromas, rumores. Algunos recuerdan sus tierras natales, otros se conforman con imaginar un futuro distinto. Marcus escucha con atención cuando un esclavo mayor, llamado Aelio, habla sobre la manumisio, el proceso legal para comprar la libertad. Explica que algunos logran reunir lo suficiente trabajando en los mercados o siendo alquilados a otros amos. No es un sueño imposible, dice, pero requiere paciencia y suerte. Marcus guarda esas palabras como si fueran un tesoro. Tal vez, con el tiempo, pueda comprar su libertad. Tal vez. Antes de dormir, agradece en silencio que su amo no sea de los crueles. Ha visto demasiados castigos en otras casas, hombres marcados con hierro, mujeres vendidas lejos de sus hijos, viejos abandonados cuando ya no sirven. En Roma, la compasión no es un valor, es una debilidad. Cada día puede ser el último, no por enfermedad, sino por el capricho de quien manda. La noche avanza. Afuera, las calles de Roma aún vibran con vida, risas en las tabernas, pasos apresurados, ladridos lejanos. Marcus cierra los ojos y trata de imaginar cómo sería caminar por esas calles como un hombre libre, con dinero propio, con un destino elegido. Sabe que es solo un pensamiento, pero ese pensamiento lo mantiene vivo. En un mundo donde todo pertenece a otro, soñar es el único acto verdaderamente propio. A medianoche, cuando la casa parece sumida en un sopor profundo, Marcus se levanta una vez más. No para servir a su amo, sino para cuidar de los demás esclavos. En la cocina, verifica que el fuego esté controlado, que los utensilios estén limpios y listos para el amanecer. En la Roma antigua, incluso la vigilancia silenciosa de los esclavos formaba parte de la seguridad de la domus. Cada pequeño descuido podía costar caro. Un incendio, una plaga, una pérdida de bienes valiosos. Mientras revisa los almacenes, Marcus piensa en los alimentos almacenados. Sacos de trigo, barriles de aceite y vino, garum fermentando en ánforas. Todo eso pertenece a Lucio, y él solo es un guardián temporal de esos tesoros. Imagina que si pudiera, tomaría solo un puñado de trigo y se lo llevaría lejos, pero el riesgo es demasiado grande. La ley y la costumbre son claras. Robar de la casa de un patricio es imperdonable, y la pena es severa. Al volver a su rincón, Marcus escucha los sonidos de la ciudad desde lejos. Un carretero que atraviesa la vía sacra, un perro que ladra, los ecos de voces en la necrópolis cercana. Roma nunca duerme por completo, y él tampoco. A veces, el silencio de la noche es más pesado que los gritos del día. Cada ruido es un recordatorio de que pertenece a un mundo que no le pertenece, y que la libertad sigue siendo un concepto ajeno. Antes de cerrar los ojos, Marcus se permite un último pensamiento, la esperanza. Piensa en un futuro donde podría enseñar a los hijos de otro su lengua, sus canciones, su historia. Piensa en días donde decidirá cuándo comer, cuándo descansar, cuándo caminar sin mirar por encima del hombro. Esa idea, frágil pero persistente, es su refugio. En un imperio donde todo es propiedad, soñar sigue siendo el acto más rebelde que un esclavo puede permitirse. El amanecer siguiente llega de nuevo, sin piedad ni tregua. Marcus despierta con el primer canto de los gallos, cansado pero consciente de que su jornada apenas comienza. Hoy lo esperan tareas distintas. Acompañar al esclavo encargado del establo y asegurarse de que los caballos de Lucio estén bien alimentados y limpios. Los animales son valiosos, y cualquier descuido puede significar la ira del amo. Mientras limpia los establos, Marcus observa cómo los criados más jóvenes corren detrás de los animales nerviosos,
mientras los más experimentados hablan en voz baja sobre técnicas para mantenerlos tranquilos. Aquí, la experiencia no solo es útil, es supervivencia. Cada acción debe ser precisa. Cada movimiento calculado. Un caballo asustado puede derribar un pesebre, y con ello desatar la furia de Lucio o de su mayordomo. El olor del estiércol y la humedad lo rodea, pero Marcus ha aprendido a no quejarse. Su mente viaja lejos, recordando fragmentos de su infancia, la risa de su hermano menor, la sombra de los robles junto al río, el sabor de frutas recién recogidas. Son recuerdos que lo fortalecen y lo mantienen humano, en un mundo donde la humanidad de los esclavos rara vez es reconocida. Entre los establos, Marcus también observa a otros esclavos que han sido destinados a tareas aún más duras. Cargan fardos, barren los patios del mercado, o trabajan en talleres donde el calor y el polvo son incesantes. En silencio, comprende que, aunque su vida es difícil, existe una jerarquía incluso entre los oprimidos, y que cada uno carga su propio peso de sufrimiento y astucia. Al mediodía, Marcus regresa al interior de la domus para ocuparse de la lavandería. Grandes toneles de agua y cestas repletas de túnicas, togas y mantos esperan ser lavados y planchados. Cada prenda debe quedar impecable. Los nobles romanos eran exigentes hasta en los más mínimos detalles. Una mancha de vino o de aceite podía desatar gritos y castigos. Marcus trabaja con cuidado, frotando, enjuagando y colgando la ropa con precisión. Mientras trabaja, recuerda los aromas del mercado, especias, pescado fresco, pan recién horneado. Se pregunta si algún día podrá comprarse un trozo de pan que no sea unas sobras de la cocina de Lucio. Pequeños deseos como ese son sus secretos más preciados. Ningún amo puede robarlos, porque existen solo en su mente. A veces se permite soñar que tiene su propia pequeña taberna, donde la libertad se mide en gestos y decisiones propias. Los esclavos que trabajan junto a él son como una familia silenciosa. No hay afecto abierto, pero existe un código. Ayudar al compañero en un momento difícil puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. A veces, un tropiezo al cargar agua o un descuido con la cera puede convertirse en tragedia. Marcus lo sabe y lo recuerda en cada movimiento. En la esquina de la lavandería, hay un viejo esclavo que se sienta y susurra historias de otros tiempos. Habla de Roma antes de Lucio, de otros amos, de rebeliones que surgieron y fueron sofocadas. Marcus escucha, fascinado. Aprende que incluso en la opresión, la historia sigue viva, contada de boca en boca, de generación en generación, manteniendo la memoria y la esperanza de quienes nunca serán libres. Por la tarde, Marcus es enviado al mercado para recoger algunos encargos de su amo. Camina entre los puestos abarrotados de Roma, cargando cestas con frutas, especias y pan. El bullicio es intenso. Comerciantes discuten precios, niños corren entre la multitud, animales tiran de carretas, y el aire está lleno de olores que mezclan lo dulce, lo agrio y lo fermentado. Cada paso requiere atención. Un tropiezo, un choque, un retraso, y la ira de Lucio será inevitable. Mientras avanza entre la gente, observa a otros esclavos que trabajan en los talleres. Algunos tallan madera, otros moldean bronce o piedra. Cada oficio tiene sus riesgos: el metal caliente, las astillas, el polvo. Marcus reflexiona sobre la diversidad de vidas que se esconden bajo la apariencia uniforme de la esclavitud. Cada cuerpo lleva su propia historia, cada mirada sus secretos y temores. Al recoger las compras, los vendedores lo reconocen, saben que Marcus no es libre. Le hablan con familiaridad, a veces con compasión, otras con indiferencia. Él sonríe apenas, sin dejarse ver demasiado. Mostrar emociones en público es un lujo que los esclavos rara vez pueden permitirse. Aún así, en su interior, guarda curiosidad por la vida de esos hombres y mujeres libres, por las decisiones que pueden tomar sin temor.
Al regresar a la domus, Marcus atraviesa calles estrechas y laberínticas, donde la Roma popular se mezcla con la nobleza. Observa tabernas repletas, músicos callejeros, mendigos y niños jugando con restos de madera. Cada rincón de la ciudad parece vibrar con historias que nunca serán contadas por los libros oficiales. Y mientras camina, sabe que su mundo es pequeño, limitado, pero que su mente puede viajar a cualquier lugar, imaginando lo que jamás podrá tocar. Al caer la tarde, Marcus vuelve a la domus cargado con las provisiones. Debe organizar todo en la despensa, ubicar las ánforas de aceite, acomodar los sacos de harina, revisar que las frutas y verduras no se estropeen. La precisión es clave. Cualquier error podría arruinar un banquete o provocar la ira de Lucio. La rutina parece interminable, pero cada tarea tiene su propio ritmo y secreto. Después de ordenar la despensa, se dirige al área de mantenimiento de la casa. Examina los mosaicos, limpia las lámparas de aceite, verifica que no haya grietas en los muros ni filtraciones en el tejado. Cada pequeño detalle habla del poder y la riqueza de su amo, y cada imperfección podría ser castigada. Marcus entiende que su vida se mide en responsabilidad constante y atención obsesiva a los bienes ajenos. Entre los corredores silenciosos de la domus, Marcus también observa los frescos y esculturas. Algunos representan héroes de Roma, otros escenas mitológicas. Él sabe que esas imágenes cuentan historias de gloria y honor, conceptos que no le pertenecen, pero que sirven para recordarle que incluso en la opulencia hay límites que los esclavos jamás cruzarán. Aún así, le gusta detenerse unos segundos frente a los mármoles, imaginando ser protagonista de un relato propio, aunque sea solo en su mente. Cuando finalmente se acerca la noche, Marcus prepara la casa para el descanso de los amos. Lava platos, recoge manteles, apaga lámparas y coloca agua caliente lista para el baño matutino. Cada acción, aunque repetitiva, es una danza silenciosa de precisión y obediencia, un recordatorio constante de que su mundo es el servicio. Y mientras se retira a su pequeño rincón, siente el peso del día, pero también un extraño orgullo. Sobrevivió otra jornada, y con ella, la posibilidad de soñar una vez más. Cuando la noche avanza y la domus queda en penumbra, Marcus aprovecha para revisar las cartas y encargos que han llegado para Lucio. Aunque su amo nunca le permite leerlas, él se aproxima lo suficiente para ver los sellos, la caligrafía y, a veces, descifrar fragmentos de los mensajes. En esas notas descubre negocios, alianzas y problemas que moldean la vida de los libres, recordándole cuán ajeno es todo eso a su mundo. Mientras organiza estas correspondencias, escucha los pasos silenciosos de otros esclavos que hacen rondas nocturnas. Algunos vigilan la puerta principal, otros revisan los patios traseros. Cada uno tiene un papel crucial en la seguridad de la casa. La confianza entre ellos se mide en gestos discretos, un asentimiento, un intercambio de mirada, un movimiento silencioso. Aunque son invisibles ante los ojos de los amos, su coordinación mantiene la domus intacta y segura. Afuera, Roma duerme parcialmente. Se escuchan ecos lejanos de fiestas en tabernas, el ladrido de perros y los pasos de viajeros que regresan de mercados o talleres. Marcus imagina esos lugares llenos de movimiento y libertad, y siente una mezcla de curiosidad y envidia. Sabe que, por ahora, su mundo se limita a los muros de la domus, pero su mente recorre calles y plazas como si fueran suyas. Antes de acostarse definitivamente, Marcus toca objetos que nunca le pertenecieron, una vasija, un pergamino, una daga ornamentada. Cada pieza le recuerda la vida que otros disfrutan mientras él sirve. Pero también comprende que el valor de su existencia no se mide por lo que posee, sino por su resistencia y por la imaginación que mantiene viva. En la penumbra de su pequeño rincón, se permite cerrar los ojos y soñar con un mañana que, aunque incierto, todavía guarda una chispa de libertad. Antes de que el primer canto del gallo anuncie un nuevo día, Marcus se levanta una vez más.
Hoy lo esperan tareas distintas. Debe ocuparse del jardín de la Domus, un lujo que solo los patricios podían permitirse. Entre setos cuidadosamente podados, fuentes ornamentales y macetas con flores traídas de lugares lejanos, él realiza un trabajo silencioso pero esencial. Cada planta, cada flor, debe estar perfecta. La apariencia de la propiedad es un reflejo directo del prestigio de Lucio. Mientras limpia hojas secas y riega los arbustos, Marcus observa cómo los jardines romanos no son solo decoración, sino también símbolos de poder y control. Cada árbol, cada estanque, ha sido colocado con intención, para mostrar riqueza, educación y buen gusto. Para él, son también un recordatorio de su lugar, invisible, pero indispensable. La belleza que lo rodea no le pertenece, pero su cuidado asegura que otros la disfruten. En la quietud de la mañana, Marcus a veces escucha rumores de mercados lejanos o de nuevos esclavos que llegan a la ciudad. Cada historia, cada noticia de alguien que entra o sale de la esclavitud, es motivo de reflexión. Los esclavos viven rodeados de información que no les pertenece, pero aprender a interpretarla es un acto de astucia y supervivencia. Con cada detalle, Marcus comprende mejor cómo se mueve el mundo que lo mantiene cautivo. Mientras termina su labor, un pensamiento lo reconforta. Aunque es un sirviente, su conocimiento y habilidades lo hacen valioso. Esa valoración, aunque limitada y controlada por otros, le otorga cierta dignidad. En un sistema donde la mayoría de los esclavos son considerados meros instrumentos, él sabe que su capacidad de observar, anticipar y actuar con precisión lo distingue, y que esa habilidad será clave si algún día desea más que solo sobrevivir. Tras finalizar las labores del jardín, Marcus se dirige al área de cocina para preparar un pequeño refrigerio para los esclavos que trabajan todo el día. No es comida destinada a los amos, sino a ellos mismos: pan duro remojado, algo de queso, agua fresca. Compartir estos momentos es un acto silencioso de comunidad. Entre ellos, se sienten un poco más humanos, recordando que la vida no solo es obedecer, sino también sobrevivir juntos. Mientras comen, escuchan historias del anciano esclavo de la cocina. Relata cómo antes de ser llevado a Roma, trabajó en diferentes villas y ciudades, aprendiendo habilidades que luego le sirvieron para sobrevivir. Marcus presta atención. Cada anécdota contiene lecciones ocultas sobre cómo manejar el miedo, cómo evitar castigos y cómo encontrar pequeños espacios de libertad dentro de un mundo que los reprime. Es un aprendizaje que los libros jamás podrían enseñar. Después, Marcus ayuda a los más jóvenes a recoger los utensilios, enseñándoles a mover ollas y cestas sin derramar ni romper nada. La experiencia se transmite de generación en generación, y él sabe que el conocimiento de un esclavo es tan valioso como su fuerza física. Cada gesto, cada técnica, puede salvar un día de trabajo o evitar un castigo injusto. Cuando termina, Marcus sube a los áticos donde se guardan provisiones de invierno y objetos de lujo menos utilizados. Revisa los barriles de miel, conserva el vino y asegura que las telas finas no se deterioren. Es un trabajo silencioso, casi invisible para todos, pero esencial para mantener la riqueza de la Domus. Mientras organiza las ánforas, reflexiona sobre su vida, atrapada entre rutina y vigilancia, pero con una mente que no puede ser encadenada. En ese pensamiento se encuentra su fuerza y su resistencia, porque incluso sin libertad, Marcus sigue siendo dueño de su imaginación. Cuando cae la tarde nuevamente, Marcus se encarga de preparar los utensilios y herramientas que usarán los esclavos al día siguiente. Revisa las cuerdas, escaleras y cubos, asegurándose de que todo esté en condiciones óptimas. Para él, cada objeto tiene un propósito, y su cuidado evita accidentes y conflictos con los amos. La previsión es una forma de poder dentro de su limitado mundo. Luego recorre los pasillos de la Domus, inspeccionando las pequeñas grietas y humedades que podrían deteriorar las paredes o el techo. Incluso un daño mínimo podría costar castigos si Lucio lo descubre.
Marcus ha aprendido a anticiparse a los problemas antes de que se presenten, una habilidad que lo distingue entre los demás esclavos. Su agudeza y atención lo convierten en un elemento valioso, aunque invisible a los ojos de los libres. En silencio, observa cómo la luz de la tarde cae sobre los mosaicos y los frescos. La belleza de la domus es impresionante, y él sabe que es fruto del trabajo de muchos artistas, artesanos y esclavos como él, que rara vez reciben reconocimiento. Esa conciencia le genera un orgullo silencioso. Su labor sostiene un mundo que no lo reconoce, pero en eso encuentra su fuerza interior. Antes de retirarse, Marcus se dirige al pozo del atrio para asegurarse de que haya agua suficiente para la noche. Llena cubos, revisa que no haya suciedad y coloca el agua cerca de la cocina y de los baños. Cada acto es minucioso, cada decisión cuenta. En Roma, incluso los más pequeños gestos de cuidado pueden marcar la diferencia entre un día tranquilo o un caos que afecte a todos. A medida que la noche avanza, Marcus toma un momento para observar las estrellas desde el pequeño ventanuco de su habitación. La ciudad parece tranquila desde esa perspectiva. Los techos se mezclan en sombras, y los ecos de la vida nocturna se sienten lejanos. Es en estos instantes cuando su mente se permite vagar más allá de los muros de la domus, imaginando lugares que nunca visitará y vidas que jamás serán suyas. Después, se ocupa de revisar los utensilios de cocina por última vez. Afila cuchillos, limpia ollas y coloca cada herramienta en su sitio. Para un esclavo, el cuidado meticuloso de objetos ajenos no es solo obediencia, sino también una estrategia de supervivencia. Mostrar competencia y confiabilidad puede garantizar cierta protección frente a los más estrictos o crueles de los amos. Marcus ha aprendido que la habilidad y la prudencia son tan vitales como la fuerza física. Más tarde, camina por los corredores silenciosos para verificar que las velas y lámparas estén correctamente colocadas, evitando que se apaguen o derramen aceite. Cada pequeño descuido podría causar accidentes o despertar la ira de los amos. Mientras camina, escucha los suaves respiros de los otros esclavos dormidos, sus cuerpos marcados por la fatiga de jornadas interminables. La casa duerme, pero su labor nunca termina. La vigilancia silenciosa es parte de la rutina, una responsabilidad que Marcus asume sin reconocimiento alguno. Antes de recostarse finalmente, cierra los ojos y piensa en lo aprendido ese día. La paciencia, la observación, la previsión, la solidaridad silenciosa entre los esclavos y la capacidad de mantener la mente libre, incluso cuando el cuerpo está encadenado por la obligación. Es en esos momentos de reflexión donde Marcus encuentra su fuerza, recordando que aunque todo a su alrededor pertenece a otro, su voluntad y su imaginación siguen siendo suyas. Y así concluye un día en la vida de Marcus, un esclavo romano cuya existencia estaba marcada por la obediencia, la vigilancia constante y la lucha silenciosa por mantener su humanidad. Si te ha gustado este relato, no olvides que en mi canal encontrarás muchos más viajes al pasado, historias cotidianas de la historia que nunca se cuentan en los libros de texto. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de estos relatos. Cada vídeo es una ventana a vidas que dejaron huella, aunque pocas veces las recordemos. Y ahora me encantaría saber tu opinión. Si pudieras vivir un día en la vida de cualquier personaje de la antigüedad, ¿a quién elegirías y por qué? Déjalo en los comentarios. Me encantaría leer tus respuestas y debatirlas con la comunidad. Recuerda que la historia no solo está en los monumentos, sino también en las vidas que la construyeron silenciosamente. Y para seguir explorando mundos fascinantes, aquí te dejo un vídeo que no querrás perderte y que seguro despertará tu curiosidad.